Preferencias en vez de exigencias. Las creencias irracionales, catastrofistas, inútiles, dañinas, son las grandes enemigas de los psicólogos. Nos enfrentamos a ellas como cazadores y no nos cansamos de combatirlas y eliminarlas día tras día. Y existen tantas. Fíjense, aquí hay nomás 3 de ejemplo y podríamos cada uno aterrizarla a nuestra realidad. Ya tengo 35 años y no tengo novio. Dios mío, qué desastre. Este es un pensamiento que por ahí, a lo mejor en otra manera, puede andar en nuestra mente y nos lo repetimos. Segunda idea, me ha dejado mi mujer o mi esposo. No lo voy a soportar. Tercera idea, tengo que demostrar que sé hacer bien mi trabajo. Si me despidieran, sería horroroso. Y así podemos seguir. Este tipo de ideas, bien cimentadas en nuestro interior, hace que afloren en nosotros emociones exageradas, especialmente la emoción del miedo, porque crean un universo personal lleno de terribles amenazas. Dios, qué miedo. Pero tenemos que aprender que estas amenazas solo existen en nuestra cabeza. La vida es mucho más sencilla, segura y alegre que todo eso. En realidad, existen billones de creencias irracionales. Esto es algo que hemos repetido mucho, las creencias irracionales. Un número infinito, porque estas ideas catastrofistas son invenciones y la fantasía no tiene límite. Pero tras muchas décadas de investigación, hemos podido clasificarlas todas en 3 grupos. Estas son las creencias irracionales básicas que sostenemos los seres humanos. Debo hacerlo todo bien o muy bien. Es la primera. La segunda, la gente me debería tratar siempre bien, con justicia y consideración. Y la tercera, las cosas me deben ser favorables. Decimos que estas ideas son creencias irracionales porque se trata de exigencias infantiles. Debería, tajantes, inflexibles y poco realistas. Se parecen a las rabietas de un niño que patalea porque quiere que su madre le compre unos dulces en el supermercado. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Sin embargo, las creencias racionales correspondientes serían del estilo siguiente. Me gustaría hacerlo todo bien. Y aquí encontramos una diferencia. En vez de decir debo, es me gustaría. Eso es más racional, pero no lo necesito para disfrutar el día. La segunda, sería genial que todo el mundo me tratara bien, pero puedo vivir si esto no pasa. En vez de la gente me debería tratar siempre bien. Y la tercera, ¿cómo me gustaría que las cosas me fueran favorables? Pero no siempre va a ser así y lo acepto. Aún así, todavía puedo ser feliz. Esto es muy diferente a decir las cosas me deben ser favorables, es decir, todo me tiene que salir bien. Ahí está la madre del cordero. Una persona madura es aquella que no exige, sino que prefiere. Se da cuenta de que la vida y los demás no están ahí para satisfacer fantasiosas demandas. Pero lo que es más importante, no necesitan nada de eso para ser feliz. Cuando somos vulnerables a nivel emocional, estamos llenos de exigencias. Cuando no se cumplen, nos enojamos, nos deprimimos o nos llenamos de ansiedad. Le echamos la culpa a los demás o al mundo, lo que es peor, a nosotros mismos. El siguiente cuento ilustra esta enfermedad que bien se podría llamar necesititis. Y viene aquí el ejemplo de la historia del conductor alterado. A partir de aquí es la tarea para la próxima semana. Leer de la página 32 a la página 40. Nótenle ahí, por favor, que no se les pase leer de la 32 a la 40. Al final de este capítulo vienen estas 3 ideas. Existen millones de creencias irracionales, pero se pueden agrupar en yo debo, tú debes y el mundo debe. Las creencias irracionales surgen de exigencias fantasiosas. Necesitamos muy poco para estar bien y cada necesidad inventada es una fuente de debilidad.
Entonces tenemos ahí la tarea para la próxima semana.